Nada, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Lisette. Y Lisette nos va a hablar de algo muy importante, la inteligencia emocional y cómo la podemos utilizar y qué tan importante es para poder lograr esa conexión que queremos con nuestros clientes. Así que nada, bienvenida Lisette, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, María Gracia. Y buenas noches, emprendedores. Como siempre, un placer estar con ustedes, compartir este espacio. Y hoy, como bien lo mencionaba Jorge, vamos a hablar de lo que es la inteligencia emocional relacionada a nuestra participación con nuestros clientes. Emprendedores, emprendedoras, mantener una relación buena con nuestros clientes y en ese sentido lograr fidelizarlos y mantenerlos con nosotros en este momento, y creo que en cualquier momento, es vital. Entonces hoy quiero hablarles justamente de lo que yo considero son las claves para poder tener esa conexión buena, adecuada y apropiada con nuestros clientes, y evidentemente de lo que es la inteligencia emocional, que sin dudas es un tema que hoy no solamente está en boga, sino que es vital para poder generar, continuar y mantener nuestras relaciones, tanto con los clientes como las relaciones cotidianas con nuestros colaboradores, inclusive con nuestra familia, porque la inteligencia emocional es una habilidad que nos sirve en todos los planos de nuestra vida, personal, profesional, emocional, puntos suspensivos, infinito. Así que lo primero que quería hablar con ustedes y mencionarles es un poco poniéndonos en el contexto de la atención al cliente, lo que vendrían a ser las claves para una buena atención al cliente, desde el plano emocional y desde el plano también comercial. Y quiero empezar con la primera. Sin dudas, para poder tener una buena relación con nuestros clientes, hay que establecer un vínculo donde finalmente la seguridad y la confianza sean la base. ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos que propiciar que el cliente confíe en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer para que un cliente confíe en nosotros? Bueno, en primer lugar, cumplir con nuestra palabra. La confianza no se genera sola, la confianza se genera en base a los hechos, en base a nuestras interacciones con otras personas. Y la confianza, finalmente, es posterior al cumplimiento. Si yo cumplo con lo que prometo, si yo cumplo con lo que me comprometo, genero, evidentemente, una relación de confianza con el cliente. Y eso me da seguridad, porque sin dudas, la relación que mantengo con ese cliente va a ser mucho más sólida si está matizada por la confianza. Otra de las características que es esencial para este proceso de atención al cliente es el autocontrol. Y este es un eje de la inteligencia emocional. Ya vamos a hablar de él con mucho más detalle. El autocontrol referido a nuestra capacidad de gestionarnos a nosotros mismos, de controlarnos a nosotros mismos. La siguiente característica o clave es la empatía. Hicimos toda una sesión relacionada a la empatía, a su importancia, a cómo interviene en nuestros procesos de relacionamiento con el otro, sea ese otro cliente, padre, hijo, colaborador, etc. Esa capacidad de ponernos en la piel del otro. La siguiente característica que consideramos importante es la escucha activa. Vamos a hablar de la escucha activa hoy de manera particular, porque también es una característica esencial. Esa capacidad de escuchar, pero no de escuchar para responder, sino esa capacidad de escuchar para entender lo que el otro quiere y necesita. Y es vital para poder atender bien a los clientes. Realmente escucharlos. Con esa escucha que yo le llamo escucha con vocación, es decir, con ganas de hacer algo por nuestros clientes. La siguiente característica es el manejo de conflictos. Siempre cuando estamos con otra persona se generarán situaciones de conflicto, es natural. Personas hay diferentes y miles y con miles y diferentes características en este mundo. Algunas son más simples, algunas no lo son tanto y algunas son complejas. Diría realmente, muchas somos complejas. Entonces, el manejo de conflicto es una buena herramienta para gestionar una buena relación con nuestros clientes en general. Otra característica que nos parece importante y que forma parte de lo que es la inteligencia emocional es, Jorge, ayúdame por favor con la siguiente característica. Jorge, es la cortesía y la amabilidad.
¿Qué es la cortesía y la amabilidad? Bueno, esa capacidad que tenemos los seres humanos de ser amables con otras personas, de evidentemente tratarlos como nos gustaría que nos traten a nosotros, porque finalmente la cortesía es la manera inicial en la que nosotros nos aproximamos a nuestros clientes. Y si no somos corteses, va a ser bien difícil que el cliente establezca una relación no solo de confianza con nosotros, sino una relación donde se sienta cómodo. Porque la confianza es eso también, sentirse cómodo. Y la asertividad, que tiene que ver con nuestra capacidad de decirle a nuestro cliente las cosas, pero de una manera apropiada. No quiere decir que en la relación con el cliente nosotros no podamos decirle nunca nada al cliente y que solamente se trate de escucharlo y de ponernos en su lugar y de transmitirle seguridad. No, eso es falso. Sí podemos comunicarnos con él, pero de manera asertiva, o sea, de una manera apropiada, de una manera finalmente que responda a una forma profesional y que responda a el contexto y la situación que estamos viviendo. Muy bien, todo esto es inteligencia emocional, porque finalmente la inteligencia emocional es, como les decía, esta gran competencia que nos permite gestionar mejor una relación con nuestros clientes y también gestionar mejor nuestras relaciones humanas en general. Buenísimo. Pasando al siguiente tema ligado a la inteligencia emocional, quiero hablarles de la definición de lo que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés y la superación de obstáculos. La inteligencia emocional, emprendedores, es una habilidad de las denominadas blandas. Para aquellos que recién se incorporan a nuestra sesión, nosotros hablamos siempre de habilidades duras y habilidades blandas. Y cuando hablamos de habilidades blandas nos referimos a estas formas de hacer las cosas que no tienen que ver con los conocimientos que tenemos, pero que tienen que ver con el cómo nos comportamos con las personas que están en nuestro entorno. En ese sentido, Goleman, que es el primer psicólogo que habló del término inteligencia emocional, hizo una investigación en diferentes empresas del mercado norteamericano y determinó que el 80% de los líderes exitosos eran, por sobre todas las cosas, inteligentes emocionalmente y no necesariamente tan inteligentes a nivel cognitivo o lo que antes se llamaba coeficiente intelectual, capacidad de aprendizaje, etcétera, sino eran más inteligentes emocionalmente. Es decir, sabían entender, manejar sus emociones y las emociones de los demás. Y en ese sentido establecer buenas relaciones interpersonales y en ese proceso de establecer buenas relaciones interpersonales, cumplir sus metas, cumplir sus objetivos, manejar el estrés y superar los obstáculos. Eso, emprendedores, es la inteligencia emocional. Por eso es tan importante. Y la inteligencia emocional tiene una serie de componentes o características. Vamos a la siguiente diapositiva, Jorge, por favor. Esa no es la de los componentes. Pásala, por favor, Jorge, rapidito. Y vamos a los componentes de la inteligencia emocional. Muy bien. Aquí estamos viendo los ejes y componentes de la inteligencia emocional. Son 5 en total. Les había hablado que para manejarnos de manera emocionalmente inteligente, teníamos que tener la capacidad primero de conocernos, lo que se llama autoconciencia o autoconocimiento. ¿Y qué es eso? La autoconciencia y el autoconocimiento es esa capacidad que tenemos de reconocer nuestras propias emociones, de entender por qué nos sentimos como nos sentimos, de saber en ese sentido detectar por qué algo me molesta o por qué algo me agrada. Y ese autoconocimiento es base para poder autorregularme, que es el componente que vemos en verde. Porque uno no puede, señores, controlar aquello que no conoce. Estoy segura que muchas veces habrán estado frente a actividades que no conocían y al querer controlarlas
han tenido que vivir probablemente una situación de darse cuenta que primero, para controlarla, tenían que conocer a profundidad de qué se trataba esa situación. Es lo mismo con nosotros mismos. Para poder regularnos, lo primero que tenemos que hacer es conocernos, entender cómo somos, entender por qué nos sentimos. Solo así podremos generar esta autorregulación. El siguiente componente es la motivación, esa capacidad de hacerme barra a mí mismo, hablando en términos coloquiales, de empujarme a mí mismo hacia el cumplimiento de mis metas, hacia el cumplimiento de mis objetivos, eh, a desarrollar proyectos, etc. La motivación es parte de la inteligencia emocional. No existe inteligencia emocional si no hay motivación. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso después. La empatía, que hemos hablado ya en varias sesiones de la empatía, que es esa capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, esa capacidad de entender lo que la otra persona siente, lo que la otra persona está viviendo. También vamos a hablar un poquito más de eso, porque no es ser esponjas emocionales por si acaso, es más que eso la empatía, ya lo vamos a ver. Y finalmente las habilidades sociales, que las habilidades sociales tienen que ver con esas capacidades que ponemos en acción cada vez que estamos frente a otra persona. Las habilidades sociales tienen que ver con cómo logro generar que el otro, lo que les decía al principio, confíe en mí. ¿Cómo logro generar que el otro se interese por lo que yo estoy viviendo? Entonces aquí hay una serie de características y habilidades dentro de las que son las habilidades sociales. Está la escuchativa, que la habíamos conversado, está esa capacidad también de eh, interactuar con las demás personas, ¿no? De interactuar con amabilidad, de ser corteses, de propiciar networking, relaciones interpersonales, y eso es parte de la inteligencia emocional. Y justamente en la siguiente diapositiva les había puesto esto con un poco más de conocimiento. Bueno, si ya es complicado para nosotros establecer cuáles son nuestras prioridades cotidianamente, más difícil es estar conscientes de nuestras emociones. Porque evidentemente un estado emocional determinado eh, influye en nuestro comportamiento y en nuestra conducta. ¿Cómo así? Si hoy he tenido un día duro, he tenido un día pesado, he tenido un día complicado, y eso me ha generado de alguna manera cierta mortificación, cierta molestia, es normal que eso influya en mi comportamiento y que de repente yo no esté como siempre estoy, sino esté un poco desanimada. Entonces, si no soy capaz de saber qué cosa me genera ese desánimo, muy difícilmente voy a poder cambiarlo. Por consiguiente, el autoconocimiento es eso, es esa capacidad de cambiar lo que sentimos, pero a partir de conocerlo. Ser conscientes de lo que nos duele, de dónde nos duele, de por qué sufrimos, de por qué estamos molestos, nos va a permitir regularnos emocionalmente. No existe regulación si no nos conocemos. Y el siguiente componente del cual habíamos hablado es la autorregulación, que es esa capacidad de reflexionar antes de actuar, de pensar antes de tomar alguna decisión. Es esa capacidad de controlar nuestros impulsos. Estoy segura que les pasará, estoy segura que en muchas situaciones que les generan estrés o se sienten muy presionados, tienen ganas de reaccionar inmediatamente. Me molesté y quiero reaccionar. Quiero decirle a esa persona lo que me molesta. Quiero decirle a ese cliente que me está pidiendo algo que no se puede. Quiero hablar con ese cliente porque siento que me ha faltado el respeto. Bueno, antes de hacer eso, la autorregulación nos permite justamente pensar en detalle si eso que voy a hacer es lo mejor para ese momento determinado. Y si no es lo mejor, controlarme y buscar una forma distinta de decir eso que siento o de manifestar mi opinión respecto a algo. Entonces, esa autorregulación es vital para ser inteligentes emocionalmente. Siguiendo con las características, la siguiente es la automotivación. Les hablaba de esa capacidad de hacernos barra nosotras mismas, porque la automotivación intrínseca es esa capacidad que tenemos los seres humanos de no necesitar
ni beneficios, ni reconocimientos, ni premios para conseguir las cosas. Es buscar las cosas simplemente porque internamente hay una fuerza que nos moviliza hacia eso. Y esta es una fuente, la automotivación, de superación personal, de energía positiva. Nos permite finalmente superar obstáculos. Si una persona no cuenta con automotivación, cuando empieza a tener situaciones difíciles o obstáculos, lo que sucede es que suele desmotivarse. Y en esa desmotivación ya no busca necesariamente el cumplimiento de sus metas. Entonces, automotivarse es muy importante. Además de automotivarse, les había hablado de la empatía y de la importancia de la empatía en nuestra vida. Entiéndase la empatía, como lo hablamos en sesiones pasadas, como esa capacidad para ponernos en la piel del otro, como esa capacidad para ponernos en el lugar de las otras personas, pero sin dejar de ser nosotros mismos. ¿Qué pasa si viene un cliente y me cuenta cómo se está sintiendo en esta situación del COVID, que es una situación tan compleja para todos? Y yo lo escucho muy atentamente y me va contando cómo finalmente ha tenido que quizás perder producción, tener dificultades con clientes, etcétera. Y yo lo voy entendiendo, pero me voy sintiendo como él. Y en ese sentirme como él, me desanimo y en vez de consolarlo, le digo, uy, qué difícil situación nos ha tocado vivir. Ahora, ¿cómo haremos para salir de ello? Señores, esa es la empatía mal entendida. La empatía bien utilizada nunca nos saca del lugar donde debemos estar, que es un lugar de entender lo que el otro siente, pero con el objetivo de ayudarlo, no con el objetivo de sentir exactamente lo que el otro siente y olvidarnos del fin supremo de tener empatía, que es ayudar a la otra persona sintiendo lo que sea, pero sin perder la perspectiva. Entonces, esa es la empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, pero sin dejar de ser nosotros mismos y sin ser esponjas emocionales. Y finalmente, el último componente de la inteligencia emocional es el componente ligado a las habilidades sociales. Y las habilidades sociales son perfectas para nuestro proceso de desarrollo personal y profesional. Porque cuando no somos asertivos, porque cuando no sabemos comunicarnos con los otros, cuando no nos respetamos a nosotros mismos, cuando nos falta paciencia, cuando nos falta apertura, flexibilidad, compasión, positividad, simplemente no estamos siendo hábiles socialmente. Uno puede creer que porque tiene el Facebook con 1000 amigos o porque en sus contactos del WhatsApp tiene a 1000 personas, es una persona hábil socialmente. Y emprendedores, yo les digo en este momento que eso es falso. Es una afirmación que no es real. Una persona es hábil emocionalmente no solamente cuando conoce un montón de gente, sino cuando es capaz de tener paciencia con esa gente, de comunicarse bien con esas personas, de tener apertura con esas personas, de escucharlos. Eso es finalmente habilidad social. Lo otro es solamente sociabilidad. Y es vital que lo entendamos así para que desarrollemos todos los otros matices que de repente no tenemos desarrollados de la habilidad social y que creemos que sí porque tenemos 1000 personas en nuestra red de contactos, que no es lo mismo que tener una relación con 1000 personas. Eso es diferente, requiere estas características que estoy mencionando. Buenísimo. Y eso es lo relacionado a la inteligencia emocional. Y hay ciertas características que finalmente resaltan en las personas con inteligencia emocional. Las características son tres en realidad. La primera característica es que las personas con alta inteligencia emocional son personas que son capaces de identificar sus emociones. Les dije desde un comienzo, una persona hábil emocionalmente sabe lo que está sintiendo, sabe por qué lo está sintiendo, y eso influye en su comportamiento y en su pensamiento. Entonces, personas con alta inteligencia emocional identifican esas emociones y al identificarlas logran la siguiente característica
que tiene una persona con alta inteligencia emocional, que es que logra manejarlas. Volvemos a, uno no puede controlar aquello que no conoce. Entonces, primero identifico y luego manejo las emociones que siento, que tengo, que me perturban. Y finalmente, soy capaz de manejar e identificar las emociones en los otros. No podemos nunca decir, uy, a mí se me hace súper fácil entender lo que siente mi compañero, entender lo que siente mi cliente, entender lo que siente mi colaborador, si no he sido antes capaz de identificar mis propias emociones. Y si después de eso no he sido capaz de controlar mis propias emociones. Entonces, una persona que se siente orgulloso de ser inteligente emocionalmente, tiene esas características y resaltan en ellos. Y yo quería justamente empezar a mover este tema desde un plano mucho más práctico, haciendo algunos ejercicios con ustedes que nos van a permitir desarrollar o trabajar un poco el tema de inteligencia emocional. Y justamente el primer ejercicio que quería hacer con ustedes era un ejercicio que viene a continuación y para eso voy a requerir una persona voluntaria. Por favor, alguien que me esté escuchando y que quiera participar conmigo de esta dinámica. Una persona voluntaria, por favor. Yo. Hola Maribel, buenísimo, muchísimas gracias. Maribel, vamos a la pregunta. Adelante, Jorge, por favor. A Te voy a ver, pedir que que sea respondas fácil, esta que pregunta. sea fácil. Facilita. 5 cosas que te gustan de ti y 5 cosas que no. Anótalo si quieres en tu blog de notas del celular, anótalo si quieres en un papel y a todos los demás los invito a hacer lo mismo. Por favor, identifiquen 5 cosas que les gustan de sí mismas y 5 cosas que no les gustan de sí mismas. Vamos a darles unos 5 minutitos y luego Me pasamos a gusta la siguiente tener pregunta. muchos amigos. Te gusta ¿Aló? tener muchos amigos. Esa es la primera Sí, cosa que te gusta mucho de ti. Excelente. ¿Qué más? me gusta cantar, bailar, ¿Te gusta eh, cantar y bailar? Muy bien. me encanta trabajar. He trabajado de los 8 añitos. ¡Wow! Desde los 8 añitos. Sí, me encanta trabajar. Mi mamá nos llevaba a todos a trabajar. Somos 3 hermanos, solamente mamá, no papá. Ok, ok. Me encanta trabajar y Te no falta sé algo. por qué. Y me gusta ayudar, no sé por qué, pero así no tenga, yo tengo que ayudar. No puedo con eso. Me sale, me sale. Ok, tienes mucha vocación de servicio, digamos, muchas ganas de ayudar a otros. Sí. Y nos falta una más. Ah, a ver, la última. La última ya. ¿Ah? Has hecho un esfuerzo, solamente nos falta una más. A mí mucho no me encantaban las matemáticas, ¿ah? Pero desde que tuve a Nicolás, mi hijito que tiene 9 años, he estado con él desde muy pequeño y a él sí le encantan las matemáticas. He estado ahí atrás, atrás, atrás de él para que no sufra igual que yo con las matemáticas. Me gustan más letras que Te gustan más matemáticas a las mí. letras. Me Ok. encantan las letras, pero el número no mucho. Pero ahí la llevo, ahí la llevo. Mm. Ahora vamos por el otro lado. Así como me has contado las 5 cosas que más te gustan de ti, me gustaría que me cuentes las 5 que no te gustan tanto. Ay, a ver. Ay, a pesar que soy mujer, no me gusta cocinar. No te gusta cocinar. Ya. ¿Y No. eso no te gusta de ti? O sea, estábamos hablando que no te gusten de ti, ¿ah? ¿O tú estás de acuerdo y conforme con que no te guste cocinar? Ah, no, a mí sí no me gusta cocinar. No me gusta. Y no te interesa que no te guste. O sea, no es algo que te preocupe. Ah, no, sí, claro. O sea, yo no me gusta, no es mi pasión cocinar, pero yo trato de cocinar. No, que no, no sé si me sale tan rico, pero ahí la llevo. O sea, sí se puede comer. Ok. O sea, no te gusta entonces que no te guste cocinar. No te gusta de Claro. ti que no te guste cocinar.
Eso es lo que no me gusta de mí, porque sé que todas las mujeres les encanta cocinar, al menos con las mujeres que he conversado, mis amigas les encanta cocinar, pero no sé por qué yo no. No, no todas. Te voy a presentar un buen grupo que no. Muy Pero bien. así, ¿Qué otra cosa? No, pero sí hay varias, ¿no? Hay varias con que el, sí. con el YouTube ahí la llevo. Todo se puede hacer con el YouTube. Muy bien. ¿Qué otra cosa no te gusta de ti? Vamos por la primera. La segunda. Ay, a ver, trato de tener paciencia, cosa que me falta. Ya, Quisiera muy tener bien. mucho más paciencia. A veces con el personal no logro tener mucha paciencia con los chicos cuando se equivocan. Trato de respirar profundo, pero a veces porque el cliente quiere las cosas para ayer y estamos verano y yo se me sale una palabra y después tengo que retroceder a pedir una disculpa. No tengo paciencia. Ok, ok, Ese muy está bien. pegado en mi frente porque mi esposo me dice, paciencia, tranquilidad, paciencia. Siempre me repite eso, así como mi Padre Nuestro. No Pero tengo también paciencia. lo reconoces en ti también. Sí, Por sí, lo que. Ok, muy bien, buenísimo. La tercera, ¿qué otra cosa no te gusta de ti? la tolerancia. No soy tolerante. No eres tolerante. ¿A Sí. qué no eres tolerante? Eh, me meto en un proyecto y siempre yo trato de conversarlo con mi esposo y él me dice, ya, está bien, vamos a implementar este negocio, pero Susana no va a salir de la noche a la mañana, los resultados lo vamos a ver a los 2 meses, a los 3 meses, y le digo, ya, está bien, como yo soy una aventurera, le digo, ya, está bien, y de ahí a la semana estoy como que intolerante, pero ¿por qué? Porque yo te dije que esto iba a ser después, tienes que ser un poquito más tolerante, pero ¿por qué? Pero tú no me dijiste, si ahí me comienzo a encerrar, y él me dice, bueno, yo ya te dije, y ahí me deja ahí para hablar sola. Y yo, ¿por Ok. qué? Y comienzo a recordar, él me dijo que esto iba a pasar después, sí que tengo que esperar, tolerancia, tolerancia, tolerancia. ¿Y te dura cuánto? No, ya, así, como te has reído, así, poquísimo. No puedo. Muy bien, buenísimo. Son Número las dos 4, cosas que le pido a Dios, dame paciencia y tolerancia. y tolerancia. Y que te den ganas de cocinar o que te guste más cocinar. Número Sí, 4, a ver, nos faltan dos más, ¿ah? Las dos últimas son las más duras. sí, duelen más, ¿ah? Ahí te dejas asustar. Soy No, para nada. soy Renegona. renegona, sí, soy renegona. Y mi esposo me dice, ¿cómo ese buen corazón que tienes con las personas que ni siquiera conoces, por qué no lo transmites acá? Tienes que dejar de renegar. Pero si no, porque las cosas son así y así y así. Pero somos, Susana, ya, basta. Ya, se rompió mi maceta y porque el perro de mi hijito lo rompió y esos perros, eso que tengo dos perros ahí, he aprendido a quererlos, pero a veces o rompen mi plantita porque me gusta sembrar o la pisan y otra vez empieza a renegar. Y ahí sale mi hijo con su cartel. Tolerancia, paciencia, mis perros. Ya, renegonas. Hasta mis hermanos. Yo no sé por qué acá eres muy renegona, en otros sitios no reniegas. Es que ustedes sí entienden, pues, si las personas no me conocen, ya eso es parte de mí, creo que les digo. Ya, ahí se ríe. Hasta No, mi mamá me dice. uno normalmente es más uno con las personas que conoce, ¿no? Sin dudas, somos eso, como la familia. Muy bien, y la quinta y última, porque en este caso sí hay quinta mala. Sí, a ver, qué más malo tengo? La A última, ver, ya, mira que has hecho un mega ejercicio. un mea culpa. A ver, Está grabado para tu esposo. sí, uy, va a estar feliz, ¿ah? Que hago examen de conciencia, me dice. Ah, trato de ser fuerte, pero yo no soy fuerte, soy muy sensible. Yo creo que ante Ok, lo demás puede estar fuerte, pero mi esposo que me conoce, mi mamá, dice que eso está así, en mi frente nada más, porque pasa un problema y yo estoy, va a pasar, y cuando todos se van, estoy ahí llorando y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero ante los mira, demás no. Y mi esposo me dice, eso no está bien, o sea, tienes derecho a llorar, tienes derecho a sentirte triste, tienes derecho a que la gente te vea llorar, a que tu mamá te vea llorar. De repente, porque de chiquita siempre he sido, no soy la mayor, soy la segunda hermana mujer, el mayor es un hombre. ujú, Siempre yo he estado atrás de mi mamá, con los trabajos de mi mamá, a cargo de mis hermanos, cuando mamá se iba a trabajar, pues, y de repente mi esposo dice que de repente eso ya lo tengo en mí, pues, ¿no?
por de que supuesto. no ver que la gente me vea así, triste. Y no te gusta eso de ti, o sea, no te Así, gusta sí, ser eso, sensible. eso no me gusta. Yo me Ok. molesto cuando de casualidad mi mamá me ve o me escucha y yo le digo, no, estoy bien, y jaja, me comienza a reír. O mi hijo me ve y no, se me entró algo en el ojo y ya. La cebolla que acabo de cortar, etcétera. Sí, sí, sí. Ok, Maribel, te agradezco muchísimo por haber compartido este ejercicio conmigo. Eh, Efectivamente, mira qué interesante. Me has contado las 5 cosas que más te gustan de ti y las 5 que no. Y no sé si tú has encontrado la relación que yo he encontrado, por lo menos en las 5 que no. Tú me has dicho que eres renegona, que eres impaciente, que eres intolerante y que eres sensible. Ujú. ¿Por qué crees que eres renegona, impaciente e intolerante? Renegona porque... La respuesta está entre las 5 cosas que no te gustan, aunque no lo creas. ¿Así? Porque eres sensible, Maribel. Las Ah, personas sensibles, como es natural, y esto tip para todos, las personas que reniegan, que se molestan, que a veces no tienen tanta paciencia, son más sensibles que las personas que probablemente no reniegan tanto o no se muestran tan impacientes. Y justamente, Maribel, quizás por no reconocerlo tanto en tu día a día, te cuesta controlarlo. Si tú reconocieras esa sensibilidad, sería más fácil para ti controlar la impaciencia, la intolerancia. Te lo aseguro. Entonces, lo que te dice tu esposo, que no sé qué profesión tiene, pero parece mi colega, es verdad. Tienes sí, él me ha que, dicho que estudió psicología porque todo lo que él me dice, y él me dice, ¿quieres llorar? Tienes que llorar. Si Nicolás se tiene que ver llorar, que es mi hijito, te tiene que ver llorar. Es normal que una mamá llore porque su hijo está mal. Es normal porque veo una noticia de ver tantos muertos de esta pandemia y yo me siento mal porque digo, en otros lugares están peores que acá y qué pena, ¿no? por Y tienes supuesto, que yo creo que llorar. a todos nos impacta y efectivamente también le enseñas a él a expresar sus emociones haciéndolo tú. ¿Y por qué crees que es tan importante expresar tus emociones? Para desfogar todo lo que tengo, Sí. ¿Y para qué más? Hablando un poco de los componentes de la inteligencia emocional. para que el resto vea que a mí también me duele, yo también siento. Muy bien. Y eso va a generar que el resto tenga empatía contigo. ¿Para qué más? Mm, Por ejemplo, ¿para qué crees que este ejercicio ha servido? Pensando en los componentes de la inteligencia emocional. para conocer también a nuestros colaboradores. Y para conocerte a ti, ¿no es cierto? Así. Si tú eres capaz, efectivamente, de reconocer lo que te gusta de ti y lo que no, lo siguiente que vas a poder hacer es también reconocer eso en tus colaboradores. Y lo vas a poder regular, como te lo decía hace un momento. Si tú eres renegona y de repente a veces intolerante, y la respuesta de hoy es porque eres probablemente un poco más sensible que el resto, vas a tener que trabajar no en eliminar la sensibilidad, no en anularla, porque eso es parte de ti, sino en aceptarla. Mientras más contienes una emoción, sale de otras formas, se desborda de otras maneras. Entonces, negando tu sensibilidad, esa sensibilidad se convierte, ¿sabes qué? En reniego, se convierte en intolerancia. En cambio, cuando la saques a la luz, la reconozcas y digas, sí, efectivamente, yo soy así, soy una persona sensible, me afectan las cosas, si es por empatía, va a ser más fácil para ti controlar esa no tolerancia y controlar a veces esas ganas de renegar que te producen las cosas, porque vas a haber verbalizado de una manera más sana las cosas que sientes y no acumularlas para luego botarlas de una manera de repente no tan buena, como me dijiste al comienzo que a veces lo hacías con tus colaboradores y que te arrepentías y que tenías que pedir disculpas. Entonces, Maribel, te agradezco mucho por el ejercicio y por el espacio que te has tomado para hablar de ti. No es fácil hablar de uno, pero tú has tenido la valentía de hacerlo y hacerlo en público y te felicito por eso. Este ejercicio, emprendedores,
y que yo les recomiendo hacerlo siempre, y que tiene varias preguntas más que Jorge te voy a pedir por favor que las coloques, que evidentemente ya no las voy a utilizar, nos permite conocernos, nos permite entender cómo somos, nos permite, al conocernos y entender cómo somos, tener esa capacidad de controlarnos. Por ejemplo, acá hay preguntas que a veces estoy segura que muchas de nosotros o muchas de las personas que estamos conectadas no nos las hacemos. ¿Cuál es el objetivo que busco en mi vida, por ejemplo? ¿Para qué nací? Su compañera me lo respondió cuando me dijo las 5 cosas que le gustan de sí misma. Ella me dijo que a ella le encanta ayudar a otras personas, que le encanta hacer cosas por otros. Y efectivamente, es importantísimo conocer inclusive lo que nos gusta y lo que no nos gusta para trazarnos nuestras metas profesionales y para trazarnos nuestras metas como emprendedores. Porque mejor será mi emprendimiento si estoy haciendo aquello que me gusta, y no será tan bueno si estoy emprendiendo en algo que en realidad a mí no me gusta tanto. Muy bien Jorge. Y vamos a pasar a un último ejercicio. Voy a pedir un voluntario también, por favor. Jorge, todavía no pongas las preguntas, por favor. ¿Un voluntario o una voluntaria más? Hola, Hola. Hola, Victoria, ¿cómo estás? buenas noches. Buenas noches, Victoria. Gracias por compartir y ser voluntaria. Te voy a hacer algunas preguntitas, ¿ya? Son solamente 4, es rapidito. Muy bien. Jorge, por favor, la primera. Piensa en un deseo, Victoria, que ya hayas cumplido, ¿ya? Ese deseo que para ti fue maravilloso cumplirlo, que cuando miras en retrospectiva y haces un análisis en tu vida, dices, qué feliz me siento por haber cumplido este deseo. Por favor, cuéntanoslo. Un deseo que he cumplido, para mí, el primero que se me vino a la mente es cuando yo llegué a la iglesia donde ahora formo parte, donde me congrego. Victoria, no se te escucha muy bien, discúlpanos, justo nos están escribiendo en el chat y a mí también se me está complicando escucharte así como muy, muy claro. ¿Puedes acercarte al micrófono? Ahora, Ahora te escucho mejor. Adelante, por favor. gracias. No, yo decía de que para mí el primer deseo que se me vino a la mente, que se me había cumplido, es cuando yo llegué a la iglesia, donde yo ahora me congrego, que es una iglesia cristiana. Entonces, para mí ha sido un deseo cumplido porque yo desde muy pequeña buscaba mucho todo lo de Dios, y emprendí como un viaje, se puede decir, una búsqueda muy larga que fue para mí. Y llegar a la iglesia donde ahora formo parte, pues a mí me hizo muy feliz. Muy bien, buenísimo. Para los que no nos han escuchado, les comento que Victoria me estaba contando que un deseo que la hizo muy feliz y que ella cumplió fue pertenecer a la iglesia cristiana de la que forma parte y que para ella fue, digamos, todo un proceso llegar hasta ahí, como es normalmente en la vida de un ser humano, ¿no? Esos caminos espirituales suelen ser largos y suelen ser un proceso. Y eso la hizo muy feliz. Y Victoria, siempre por favor acercándote el micrófono lo más que puedas, eh, ¿cómo hiciste para poder cumplir con este deseo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo hiciste? Bueno, en realidad lo que hice fue siempre estar dispuesta, ¿no? Para aprender de lo de Dios. Cada vez que recibía una invitación, yo iba. Es por eso que pienso que he conocido, creo que todas las iglesias que existen, porque yo he ido y al final, pues, cuando ya parecía que ya como que me estaba rindiendo de esa búsqueda, pues al final encontré la respuesta, ¿no? Ahí en la iglesia donde yo voy. O sea, dispuso mi corazón, ¿no? Para lo de Dios. Siempre estaba abierta a escuchar lo que me decían, a aprender, ¿no?
Lo único que muchas veces pues, yo también quería vivir aquello que me decían, ¿no? Pero al final no se daba, pues, ¿no? Hasta que llegó el momento indicado, ¿no? Y ahí se puede vivir todo aquello que buscaba. muy bien, buenísimo, Victoria. O sea que entiendo que, bueno, buscaste en diferentes lugares, que hiciste todo un proceso para encontrar tu camino espiritual hasta que finalmente llegaste ahí y tu principal motivación fue, me imagino, que el encontrarte en ese camino, ¿no, Victoria? Sí, sentir, yo buscaba sentir paz, felicidad en mi corazón y al final lo logré. Muy bien, buenísimo. Buenísimo, Jorge. La siguiente pregunta, por favor. Ahora piensa en otro anhelo o sueño que tengas para el futuro, ¿ya? Y me gustaría que me cuentes cuál es ese sueño o anhelo que tienes para el futuro y que me cuentes por qué crees que lo vas a lograr y por qué lo vas a intentar. Bueno, yo tengo el anhelo, uno de los anhelos que tengo es actuar, ¿no? En lo que es realizar mi propia empresa, Ok, ok. pero de una manera más formal, de una manera más consolidada, se puede decir, porque hasta ahora como que son proyectos que sí los he venido llevando de manera independiente, ¿no? Pero siento que todavía no es lo que yo quisiera, ¿no? Quisiera consolidarme, hacer lograr más, como ahí en el tema de ser una empresa. Muy bien. Para todos los demás, si de repente no he escuchado a Victoria, Victoria nos decía que su sueño al futuro es consolidar su emprendimiento. Ella tiene un emprendimiento, pero no necesariamente es tan formal como quisiera, o no necesariamente está tan desarrollado como ella quisiera. Y ese es su sueño y es lo que quiere lograr. Siguiente pregunta, Jorge, por favor. Ahora, me gustaría que intentes pensar en algo que no te gusta hacer en el trabajo o en tu emprendimiento y que, digamos, normalmente cuando estás frente a esa actividad, frente a esa tarea, rehuyes de eso. Pero que te imagines que de repente un cliente muy importante para ti te pide desarrollar esa habilidad, perdón, esa tarea que a ti no te gusta. Cuéntame, ¿cuál es tu actitud? ¿Haces o no haces la tarea? ¿Qué haces? Pues sí lo hago, porque si se trata de algo muy importante, muy necesario, pues lo tengo que hacer, ¿no? ¿Y por qué lo haces? Por Si la no te necesidad gusta, ¿por qué lo misma, haces? porque como yo te entiendo que se trata puede ser de un cliente importante, de algo muy importante, pues si se tiene que hacer, así a uno no le gusta, quizás, ¿no? Pero ya desarrolla maneras y de formas, ¿no? De que uno pueda sobrellevar en la situación. Ok, pero ¿lo haces solo porque te lo pide el cliente o por algo que está más allá de eso? No, lo hago porque entiendo que es algo necesario, ¿no? Algo necesario. Por ejemplo, en mi caso, para mí es muy difícil muchas veces poder comunicarme con mis clientes, más que nada también en el teléfono, no, porque yo tengo no escucho bien, tengo un tema auditivo que me impide y es muy notorio muchas veces. Entonces, como que me he acostumbrado a leer los labios o a la comunicación escrita. Y muchas Ujú. veces, pues, por el teléfono mayormente, cuando no lo voy a ver a la persona, eso me pone nerviosa porque a veces pues, las personas no tienen la paciencia de repetirte que les dices que no le entiendes, ¿no? Que no has entendido lo que te está diciendo. Porque a veces muchos clientes son muy apurados y te hablan rápido y todo eso, ¿no? Entonces, eso me pone nerviosa y eso no me gusta hacer mucho, pero también lo tengo que hacer, ¿no? Uh-huh. Muy bien, buenísimo. Y por lo que me cuentas, Victoria, y con toda la dificultad que pasas en ese sentido, entiendo que igual encuentras la motivación de hacerlo, ¿no es cierto? Sí encuentro la motivación, aunque también a veces humanamente, por momentos puede ser frustrante, pero muy difícil. O sea, no voy a decir que soy el tercero, ¿no? O sea,
y a veces también me identifico con la persona que participó hace rato, o sea, que soy muy sensible también, y eso muchas veces no me ayuda, ¿no? Pero también a la vez estas experiencias me han ayudado a, como que a conocerme un poco más y a ver la manera de manejar las cosas, ¿no? Cuando ya veo que de verdad no se va a poder, pues trato de comunicarlo más por escrito, y Claro. explicarles, ¿no? A veces también yo les escucho, que siempre trato de ganármelos, por decirlo así, y la mayoría se entiende, pero hay algunos que de repente a veces hay situaciones ya más complicadas, ¿no? Muy bien, buenísimo. Y Victoria, yo entiendo que finalmente, para conseguirlo, por lo que me has comentado y se lo quiero compartir a los emprendedores, lo haces porque te sostienes en lo anterior, ¿no es cierto? Te sostienes en lo que me has contado es tu sueño a futuro, que es terminar de constituirte como emprendedora. Y eso es lo que te permite hacerlo a pesar de las circunstancias y los obstáculos que significa para ti. Claro. Muy bien, Pero Victoria. en esta época es un poquito más particular porque algo se pueden notar con las mascarillas, por decir, ya no la posibilidad no se puede ver los labios de las personas, ¿no? Claro. Pero han visto, no sé si habrán visto que he visto mascarillas también para personas que justamente porque algunos se consideran, por ejemplo, saben que hay personas que no escuchamos bien y hay otro tipo de modelos de mascarillas que uno puede ver los labios. Sí, efectivamente, sí las he visto en algunos países, ¿no? Y qué importantes son. Además, no solamente para evidentemente apoyar personas que tienen alguna dificultad auditiva como la puedes tener tú, sino también para leer los gestos de las otras personas, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia emocional también hablamos de eso, ¿no? Esa capacidad de entender lo que el otro está sintiendo a partir de la lectura de su comunicación no verbal, que en este caso son los gestos de su rostro, y que hoy con la utilización, como bien dices, de las mascarillas no estamos pudiéndolo hacer. Y a lo que iba con estas preguntas, Victoria, y con la conclusión que hemos hecho es que acá hay otro componente de la inteligencia emocional que con esta pequeña dinámica hemos descubierto. ¿Cuál sería desde tu perspectiva? Como no entendí la pregunta. Disculpe. No te preocupes, tranquila, Victoria. Hemos visto en estas preguntas que te he hecho y con tus respuestas sobre todo, otro componente de la inteligencia emocional. ¿Te acuerdas que había mencionado 5? Sí, había hablado de la empatía, había hablado de la autorregulación. ¿Qué componente de la inteligencia emocional crees que hemos podido ver a través de estas preguntas y a través de las respuestas a estas preguntas? Pues, el autoconocimiento me parece muy importante. Sí, el autoconocimiento está. Y cuando no logras algo, ¿dónde te sostienes? Cuando no logras algo, Claro, me contaste que a veces te cuesta, que no te gusta hacerlo, pero que igual lo haces. pero la motivación, En la motivación, en la automotivación. Buenísimo, buenísimo. Efectivamente, gracias Victoria por haber participado de esta dinámica. Ha sido, sé que difícil para ti, y agradezco a los demás participantes por la paciencia. Ha tenido algunas dificultades Victoria para comunicarse, pero para mí era muy importante que ella continúe con su relato, porque además de ejemplificarnos lo que es la automotivación, que es tan importante, estamos frente a una persona que está muy comprometida con lo que quiere. Nos había contado Victoria que ella quiere ser empresaria y que tiene lamentablemente algunos problemas auditivos, que estoy segura que también tienen que ver con las dificultades que hemos tenido nosotras para escucharla, pero nos contó que a pesar de eso, ella está sacando adelante su emprendimiento, está comunicándose con clientes inclusive, por la vía telefónica, a pesar de que le cuesta, y que se motiva todos los días en justamente eso, en querer sacar adelante su emprendimiento. Y emprendedores, este ejercicio de automotivación se los recomiendo a todos. Cada vez que estemos frente a algo que no nos gusta hacer en el trabajo o que no nos gusta hacer en nuestro emprendimiento, pensemos por qué estamos ahí, por qué hemos emprendido, por qué hemos empezado esa actividad. Y estoy segura que detrás
hay una palabra que se repite y se llama por un sueño, por un anhelo, porque es mi propósito personal. Entonces, cuando estemos frente a algo negativo, tenemos que sostenernos en nuestro propósito personal, tenemos que sostenernos en nuestro sueño y seguir adelante y sobrepasar esa actividad que no nos gusta. Y eso se llama automotivarnos, emprendedores. Entonces, piensen siempre por qué. Y si ese por qué es nuestro sueño, nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro propósito, bueno, hagamos inclusive lo que no nos gusta, porque nos va a permitir finalmente cumplir con ese sueño, meta, anhelo o propósito. Muchas gracias, Victoria. Y gracias a emprendedores por habernos tenido la paciencia y escucharnos. Y bueno, básicamente esos son los ejercicios que quería compartir con ustedes respecto a la inteligencia emocional, queridos emprendedores. Es importantísimo que no perdamos de vista los 5 componentes de la inteligencia emocional. Recordemos que son la o el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, que la acabamos de ver en el ejercicio, la empatía y las habilidades sociales. Y justamente hablando de las habilidades sociales, quiero dejarlos con María Gracia, que va a hablarnos con mucho más detalle y cuidado de lo que es la escucha activa, que es una competencia o una habilidad característica de las personas que tienen habilidades sociales desarrolladas y que son inteligentes emocionalmente. María Gracia, adelante. Así es, muchas gracias, Lisette, y muy buenos los ejercicios. Espero que estén anotando para que también ustedes puedan hacerse su autoconocimiento y poder hacer también su lista de automotivación, ¿verdad? La escucha activa es una habilidad muy importante para la comunicación, para el manejo de conflictos, para un buen trabajo en equipo, para comprender mejor al cliente, para aprender también a trabajar con clientes difíciles. Entonces, muchas veces confundimos lo que es oír con escuchar, porque pues oír es algo mucho más superficial, ¿verdad? Pero escuchar lleva una concentración, lleva un momento presente. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado escuchando a una persona, pero estamos pensando en lo que vamos a responder? Entonces, estás que escuchas al cliente, o estás escuchando al jefe, o estás escuchando al compañero de trabajo, o pues a tu familiar, a tu amigo, y tú estás tratando de escuchar, poner atención a tus propios pensamientos para poder saber qué es lo que vas a responder. Entonces, te pierdes de mucha información de lo que la otra persona está diciendo. Eso sería una escucha previa, estar escuchando mis propios pensamientos, prestando atención a lo que voy a responder. O tal vez cuando la persona está hablando, yo estoy haciendo juicios, a alguna crítica, algún juicio, o ay, ya empezó otra vez, o algo que también está haciendo que yo pierda la concentración y la atención total en lo que está diciendo la persona. Entonces, en una escucha activa, no solamente uno tiene que estar totalmente concentrado con sus 5 sentidos en lo que dice la persona, sino también demostrándolo con una comunicación no verbal, con la cabeza, con las manos, tal vez con un parafraseo, con preguntas para comprobar que estás entendiendo. Pero lo más importante, no interrumpir a la persona, ni tampoco ponerle la frase que faltó, la última palabra que va a decir, sino más bien escuchar con la mirada. Escuchar tiene que ver no solamente con prestar atención a lo que la persona está diciendo, sino también prestar atención a sus pensamientos, sus ideas y sus sentimientos. Entonces, en una escucha activa, sí, uno hace alguna pregunta, presta atención, asiente con la cabeza, hace ciertos sonidos que hagan ver a la persona que le estoy prestando atención, como, ajá, claro, y seguir escuchando, prestando atención, y luego tratar de verificar, de chequear si es que lo que yo escuché es lo correcto, ¿verdad? Esa sería la escucha activa. Y hay una escucha que es todavía más allá, que es una escucha comprometida, donde yo todavía le pongo un poco de empatía
para poder saber lo que la persona está sintiendo, ¿no? Entonces, la escucha activa compromete una habilidad cognitiva y también empática, porque también tiene que ver con la empatía para poder entender a la persona y saber lo que está sintiendo, y dar una buena interpretación. ¿Por qué digo que la escucha es un componente muy importante en la comunicación? Porque muchos problemas, muchos conflictos, tanto en la empresa como familiares, interpersonales, se dan porque la persona que escucha interpreta mal, interpreta diferente lo que la otra persona ha dicho. Entonces, mucho se enseña a hablar, se enseñan cursos de oratoria, se enseña cómo expresarse mejor, pero no se encuentran cursos de aprender a escuchar, ¿no? Y sin embargo, escuchar es un componente importantísimo porque allí es donde va a estar la interpretación y podría ser que se esté interpretando algo completamente diferente. Si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a una empresa, a veces, digamos, el jefe da algunas indicaciones o hace algunos pedidos y los demás no hacen preguntas para verificar si realmente están entendiendo los mismos estándares o comprobando que realmente han entendido lo mismo que el jefe. Por eso se cometen errores y luego empiezan a ver las dificultades, ¿verdad? Y en cuanto a los clientes, hay clientes que muchas veces están diciéndonos cosas que podrían estar escondidas detrás de lo que están diciendo en sus gestos o en alguna insatisfacción que tuvieron o en alguna necesidad que tienen, y nosotros no estamos prestando atención a esa necesidad, a esa insatisfacción para que inmediatamente podamos satisfacerla con un mejor servicio, con un plus, con un adicional, con algo que justamente nuestro cliente está necesitando. Y cuando hay clientes difíciles que pues podría llevarse incluso hasta un tema de discusión o de molestia, entonces muchas veces algunos trabajadores que trabajan directamente con los clientes, haciendo ventas o algún servicio, alguna atención al cliente, digamos, pierden la paciencia y terminan discutiendo con el cliente o molestándose igual que él. Entonces, en estos casos se recomienda mucho el silencio, la paciencia, trabajar el silencio y escuchar con mucha atención a ese cliente en todo su reclamo para que pueda sentirse liberado, para que pueda sentir que ya se expresó y que alguien al menos pudo comprenderlo y tal vez iniciar a hacer algo por él, alguna ayuda, algo. Todo está en la interpretación, no sentir que nos están agrediendo directamente como personas, sino interpretar que el cliente ha tenido una mala experiencia y de alguna manera podríamos hacer algo para ayudarlo. Y de esa manera podríamos ganar un cliente de por vida que nos recomiende por diferentes lados. Ya saben ustedes que un cliente que recomienda mal
Emprendedores, parece que ha habido un problema técnico, no se preocupen. Voy a seguir hablando un poco de lo que nos venía contando María Gracia hasta que María Gracia se pueda volver a conectar. Efectivamente, estábamos hablando de las características de las personas que tienen esta capacidad de escuchar activamente. Y efectivamente, habíamos estado hablando de lo importante que es también, en ese sentido, resumir lo que la otra persona está diciendo. Yo siempre les mencioné que la empatía era esa capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, sin volvernos esas esponjas emocionales y sin perdernos de vista. Y resumir habla de la empatía, justamente, porque resumir tiene que ver con esa capacidad de, después de todo lo que hemos hablado con el cliente o todo lo que el cliente nos está diciendo, lo podemos entender a través de ese resumen. Y la escucha activa tiene que ver con diferentes aspectos, ¿no? Con la capacidad de dar feedback, como lo había revisado María Gracia, con esa capacidad de aprender a oír, pero sobre todo aprender a escuchar, porque escuchar es vital. El escuchar no es un acto pasivo. Al escuchar somos activos productores de nuestras historias. Y con todo esto que María Gracia les venía contando, emprendedores, yo les recomiendo poner en acción esta competencia, esta habilidad. Se los dije al principio, lo vuelvo a repetir. Hoy no vamos a destacar por lo que sabemos. Hoy no vamos a destacar por los conocimientos duros que hemos aprendido hasta hoy. Hoy vamos a destacar por nuestras habilidades blandas, por el cómo hacemos las cosas. Y en ese sentido, escuchar activamente forma parte de ese cómo. Y el escuchar finalmente nos va a permitir que la otra persona se sienta atendida, como cliente se sienta no solamente atendida, sino en confianza con nosotros. Sienta que nosotros estamos siendo empáticos con lo que le está sucediendo. Por eso es tan importante aprender a escuchar y a escuchar activamente, que como hemos visto, no es lo mismo que oír. Muy bien. Sigamos, por favor, Jorge, con la siguiente diapositiva. Creo que te has pasado. Muy bien. Puntos para evitar, para tener escucha activa. ¿Ya? Puntos que debemos dejar de lado si es que queremos escuchar activamente. Primero, hay que intentar dejar las emociones a un lado. Si habíamos hablado del autoconocimiento y habíamos hablado de la autorregulación, justamente era para controlar nuestras emociones. Y en ese sentido, al escuchar activamente, muchas veces, quizás si un cliente está molesto, tiene un reclamo hacia nosotros, nos puede decir algo que quizás no nos guste o que inclusive nos duela. Si es así, tenemos que dejar de lado la emoción que nos genera eso que nos está diciendo. Tenemos que dejar de lado nuestros juicios y opiniones acerca de lo que nos está diciendo. Tenemos que evitar interrumpirlo, porque si nos está diciendo eso es por algo. Entonces no debemos minimizarlo. No debemos ofrecer ayuda prematura. Si no estamos terminando de escuchar lo que necesita, lo peor que podríamos hacer es interrumpir y, en ese sentido, ofrecerle una ayuda que quizás no es la que necesita y que se está haciendo de una manera prematura. No contar tu historia, sino terminar de escuchar. Evitar distracciones. ¿Cuántas veces, emprendedores, estoy segura que nos ha pasado, y a todos los que están conectados? Nos ha pasado que estamos hablando con un cliente y algo sucede delante de nosotros que nos distrae. O alguien viene a preguntarnos otra cosa y evidentemente eso nos evita o no nos permite realmente entender lo que el cliente nos está diciendo, lo que el cliente quería y necesitaba. Hay que evitar también este síndrome del experto, ¿no? Este síndrome de sentirse el que lo sabes todo, el sentir que nadie sabe más que tú del tema, porque el cliente lo siente y lo resiente. ¿Y a qué me refiero con lo resiente? Si uno parece el sabelotodo, tiene el ademán del experto, y al tener el ademán del experto no escucha, interrumpe, habla de más, habla con tecnicismos, el cliente siente que no lo hemos escuchado. Entonces esto es lo contrario a la escucha activa.
Y hay que evitar pensar en lo que se va a decir y dejar de escuchar. Hay que, evidentemente, estar muy bien enfocado en lo que el cliente nos está diciendo y luego de todo eso, recién podemos elaborar una respuesta. Recién podemos ya con esa autorregulación decirle al cliente lo que está esperando de nosotros, lo que necesita. Siguiente, Jorge, por favor. Oír más interpretar es igual a escuchar. El fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe. Y esto es un asunto muy distinto a transmitir información. Nosotros somos seres humanos, tenemos una serie de ideas, pensamientos, percepciones, lo que se denomina en psicología sistema de creencias. ¿Y qué es el sistema de creencias? No es más que todo lo que interviene cuando escuchamos a otra persona. Porque cuando escuchamos a otra persona no solamente, y les debe haber pasado, reaccionamos a lo que la otra persona dijo exactamente, sino a lo que nosotros entendimos de lo que dijo. Pero eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces nuestra interpretación puede ser errónea. Se deben haber topado con personas, e inclusive alguno de ustedes puede serlo, hipersensibles, que casi cualquier comentario lo interpreta como un ataque. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese proceso de interpretación. Sí hay que oír, hay que interpretar, pero en esa interpretación hay que intentar evitar dejarnos llevar por nuestras emociones. Y hay que intentar realmente hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar del cliente y de alguna manera presumir o proyectar lo que este cliente realmente nos está queriendo decir o lo que está queriendo que nosotros entendamos. Muy bien, Maribel ha levantado la mano. Maribel. Me parece que hay un problema con el audio, de repente no quiso levantar la mano. Continuamos, por favor, Jorge, vamos Sí, claro. al siguiente punto de vista. Muy bien. Exacto. ¿Qué debemos escuchar? Así es, exactamente, Lisette. Yo quiero cerrar muy brevemente esta parte. Yo creo que esta sesión ha sido muy íntima con todos, pero ha sido con lecciones muy interesantes de la importancia de cómo manejar nuestra inteligencia emocional y cómo eso nos va a ir llevando a poder tener una mejor comunicación con nuestros clientes y poder conectarnos con ellos de una manera distinta, partiendo de que realmente necesitamos escucharlos para entender qué es lo que necesitan. En ese sentido, a lo largo de todas estas sesiones, ya es la quinta del Diván Emprendedor, siempre les hemos transmitido a ustedes esa inquietud de buscar esas huellas, esas pistas que nos están dejando nuestros clientes para poder construir oportunidades que hay en el mercado. Tenemos que tener no solamente inteligencia emocional para poder conectarnos con ellos, sino estar pendientes de todos esos detalles. Y como en alguna oportunidad se los mencioné, no existe el emprendedor de Excel, no existe el emprendedor de la tabla de datos, no existe el emprendedor de los informes de mercado. Pero estos informes te tienen que permitir dar un inicio, una pista del cual tú irás jalando para poder encontrar la propia información que te sirva. Y el día de hoy, si no podemos caminar la calle, tenemos que caminar las calles digitales. Tenemos que estar en aquellos foros, en los Facebook, buscando comunicarnos con nuestros clientes, escucharlos en su entorno natural, que muchas veces son los foros, para saber qué dicen, qué opinan, qué quieren. Y claro, valernos de la información de las grandes consultoras para poder interpretar y adaptar a las necesidades propias que nosotros tenemos. Y miren, si no fuera por esa escucha activa que nosotros, o esa construcción de pistas, miren cuántas cosas están pasando en el mundo, que no significa que tienen que ser exactamente igual para tu negocio, pero quizás han sido cosas de las cuales ni cuenta te has dado que pueden suceder
y que si han pasado en otro lugar, la probabilidad que suceda aquí, en este mundo tan distinto del COVID, del post-COVID, que vamos a vivir dentro de poco, y el COVID que estamos viviendo, va a ser importante que construyamos nosotros a partir de esta señal. Miren, por ejemplo, ustedes saben que el primer día de la apertura de la cuarentena en China se dio un fenómeno que se llamó el revenge buying, que fue aquella sensación o aquella necesidad desesperada de comprar que tuvieron aquellas personas que estuvieron con esta cuarentena tan larga y que generó que en un solo día en la tienda Hermes de Pekín se vendieran 2.4 millones de dólares en un solo día. ¿Qué más tenemos que ver? Que estos clientes nos piden o están necesitando que humanicemos nuestra experiencia digital. De acuerdo, hay un estudio de apoyo que fue publicado hace poco que habla que el 32% de los consumidores peruanos vamos a incrementar de manera significativa en los próximos meses nuestro consumo en el entorno digital. Y ya sea la actividad que tú te desempeñes, ya sea que estás en el negocio inmobiliario, ya sea que tienes un negocio de comercio electrónico, es importante que entiendas que tus clientes están pidiendo que humanicemos esta experiencia. Que no solamente utilicemos las herramientas para facilitar los procesos, sino que esta experiencia se vuelva humana, que siempre haya una persona detrás que responda, que entienda y que sepa darles lo que ellos necesitan en el momento que ellos necesitan. Miren, acá hay unos datos justamente de lo que piden las personas a las empresas. El 65%, este es un estudio de Endel, que es una encuesta global. El 65% de los compradores están buscando aquellas empresas que están ofreciendo una respuesta, o sea, la respuesta de compra del 65% de los compradores va a depender de lo que están haciendo en este momento las empresas. Por eso es tan importante y por eso hemos hablado tanto de construir confianza y reputación de las mismas. Mira este otro dato. El 80% de los compradores a nivel mundial en promedio están esperando que tu marca, que tu empresa, que tu emprendimiento haga cosas útiles por ellos y por la sociedad y que ofrezcan productos, incluso productos o servicios que sean gratuitos en este momento. ¿Qué más está pasando? El 52% de los compradores en general a nivel mundial están esperando que las empresas respondan positivamente y le brinden seguridad financiera a sus empleados. Lo que conversábamos justamente hace 2 sesiones, de la importancia de lo que tú haces por tu equipo. ¿Qué más tenemos? El 38% espera que aquellas marcas en las cuales ellos confiaban antes y en las cuales tenían un engagement, una relación, que las seguían, que eran fans de estas marcas, el 38% de esos consumidores están esperando que tú hagas las cosas bien en este momento. Entonces, fíjense qué importante es que nosotros podamos entender lo que nuestros clientes nos están diciendo. Miren, ¿cuáles son los nuevos ritos que se están dando en el consumidor? Este es un post en Twitter, es un tweet. Estos nuevos ritos parten en las cosas que el consumidor está haciendo y que se está convirtiendo en parte de nuestra rutina. Piensen ustedes en lo que hacemos. Piensen nosotros en aquel rito que hacemos, en aquella costumbre que tenemos ahora cuando llegamos, de quitarnos los zapatos, de desinfectar las cosas, o qué hacemos cuando recibimos un paquete que hemos comprado, o qué hacemos en el momento de la mesa, de la cena, del almuerzo, cosas que antes no eran cotidianas para nosotros. No sé si, por favor, si pudieran apagar su micro, por favor. Muchas gracias. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nos vamos dando cuenta de esos pequeños detalles de cómo se está comportando este nuevo consumidor, y esta información, esta foto, este tweet es de Perú, es de información peruana, también trayendo el informe de Ipsos Apoyo, mire, el 85% de nuestros consumidores ahora les preocupa tanto la seguridad y el cuidado personal, que el 85% está pensando en lavarse las manos más frecuentemente de lo que hacían. Y el 64% está incrementando en este momento el consumo de productos antibacteriales. Mira, ¿qué más tenemos?
Si vamos al tema específicamente del tema inmobiliario, ahora los consumidores, aquellos compradores de viviendas, incluso los que están vendiendo, están priorizando la seguridad y el bienestar tanto de ellos como de los inquilinos en el caso de los alquileres o en el caso de las personas que vayan a vivir en su entorno. Entonces es importante que comiences a entender esta dinámica nueva que se va a dar en el tema inmobiliario. Mira, el hogar ya no es el hogar de antes. Ahora tenemos un hogar multifuncional, un hogar donde trabajamos, un lugar donde vivimos, un lugar donde estudiamos, un lugar donde estamos nuevamente compartiendo y reconstruyendo las relaciones familiares en otro contexto. Entonces tenemos que entender qué va a significar ese nuevo hogar para estos próximos compradores de inmuebles o de departamentos. Siguiendo en el tema real estate, también en este mercado va a ser muy importante la confianza y la reputación de tu marca. Y acuérdate, si tú eres un agente inmobiliario, un asesor inmobiliario, tú eres tu marca, tu nombre es tu marca. Y por eso es tan importante que la cuides, que la construyas, que la transmitas a tus clientes. ¿Qué más tenemos en el tema inmobiliario? Y ya yéndonos al lado comercial. Ahora estamos buscando los clientes nuevos formatos. Y así como el año pasado se dio el boom de las dark kitchen, que eran aquellos espacios rentados o alquilados por restaurantes solamente para cocinar y para poder hacer el delivery, este formato se va a extender con nuevas variantes y con nuevos actores, pero además van a aparecer nuevos formatos como por ejemplo la dark store, aquellas tiendas que van a poder expandirse sin necesidad de tener que trabajar puertas afuera. Entonces tenemos que entender que esta nueva dinámica a través de hablar con nuestros clientes, escucharlos, levantar el teléfono y preguntarles qué están pensando, qué están queriendo, para poder construir una oferta que se adecue a esas nuevas necesidades. Y dentro de esa nueva oferta también en el tema comercial, nuestros clientes qué están pensando, qué están sintiendo, están buscando que en el corto plazo se den nuevas formas de negociación de los contratos en cuanto a plazos, en cuanto a garantías, en cuanto a condiciones, en cuanto a espacios. Entonces, fíjense cómo todos estos pequeños detalles que los hemos pasado muy rápidamente nacen a partir de la observación. Claro, de entender lo que pasa y de lo que las consultoras estudian, pero también de lo que nosotros podamos entender y de lo que nosotros podamos interactuar con cada uno de nuestros clientes. Entonces, yo quisiera cerrar con este punto, esta noche, con el aprendizaje que tenemos que escuchar, tenemos que tener la capacidad para conectarnos con nuestros clientes a partir del inteligente manejo de nuestras emociones y poderles brindar la confianza para escucharlos, para que ellos se comuniquen con nosotros y nos den las pistas que necesitamos para construir esas oportunidades que están ahí y que están esperando que nosotros salgamos a aprovecharlas. Así que nada, queremos agradecerles por este momento que hemos compartido nuestro plato de fondo, Lisette, María Gracia. Y María Gracia, no sé si estás desde México, ¿te pudiste conectar nuevamente? Sí, pasó algo acá con el internet, pero bueno, parece que todo el mundo está en internet a esta hora y las fallas, ¿no? No te preocupes. No, son cosas que pasan en los programas en vivo. Así que nada, más bien te invito, María Gracia, a que compartas con nosotros qué les dejamos a nuestros emprendedores para el día de hoy, qué deberían hacer, qué los invitamos a que hagan durante esta semana para que puedan seguir avanzando en sus emprendimientos. Te doy la palabra, María Gracia. Muchas gracias. Aparte de las dos actividades que nos enseñó Lisette para poder poner en una lista las cosas que nos gusta y que no nos gusta de uno mismo para ir haciendo un autoconocimiento, también podríamos, digamos, poner, asimismo, mantenernos en esta parte del autoconocimiento y poner nuestras debilidades y nuestras fortalezas en cuanto a nuestra personalidad. Y dentro de nuestras fortalezas también pueden estar nuestras virtudes, que son las que vamos a usar como recursos para obtener luego las cosas que necesitamos obtener, ¿verdad? Y como automotivación, podría recomendarles que pongan en una lista las cosas que, digamos, que no tienen en este momento, pero que desean mucho tener. Y en el momento que ustedes tienen esa lista de cosas que en este instante
no las tienen, pero sí las desean mucho, las quieren tener, digamos, no necesariamente hablando cosas materiales, sino estoy hablando en general, esos deseos tan grandes que tenemos. Entonces, una vez que tenemos esa lista, comenzar a convertirlas en nuestras metas, y esas metas que sean precisamente para lograr cumplir esos deseos, y que esas metas sean muy específicas, que sean muy claras, que no sean muy genéricas. No, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo banal, si yo dijera, bueno, quiero bajar de peso, eso es muy genérico. Las metas tienen que ser más específicas y tienen que ser medibles y tienen que tener un tiempo determinado. Entonces, yo tendría que poner, quiero bajar 5 kilos en 2 meses. O sea, para junio, para el 15 de junio, ya tengo que haber bajado 5 kilos. Eso es más específico, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes esos deseos lo convierten en metas claras, luego a cada una de esas metas le hacen un plan de acción, y un plan de acción que vaya con muchas actividades, acciones, desde hacer una llamada para averiguar dónde están esos gimnasios, cuánto cuestan, etcétera. En este caso, como estamos hablando de emprendimientos, esas metas seguramente van a estar relacionadas a los negocios, las empresas, los emprendimientos que estamos haciendo, y por lo tanto nosotros deberíamos poner a cada una de nuestras metas claras un plan de acción para ya estar investigando, averiguando, aprendiendo, inscribiéndonos, llamando, visitando, qué sé yo, todo lo que puede estar en nuestras manos, y ponerle fecha. En ese plan de acción se pone fecha de qué día vamos a hacer tal y tal y tal y tal cosa, hasta que se consiga tener esas cosas que nosotros nos estamos poniendo como metas. Y digamos, eso nos va a automotivar para los momentos difíciles en que nosotros sentimos que estamos desmotivados, pues pensamos en ese sueño, en eso que queremos conseguir con tanto ahínco, pensamos en nuestras virtudes, en nuestros recursos que tenemos, nos recordamos de aquellas cosas tan grandes que sí conseguimos en el pasado y cómo lo hicimos para volver a utilizar esa misma fortaleza, ese mismo empuje, y ir por el cumplimiento de aquellas metas, ¿verdad? Y la otra recomendación sería una tercera recomendación en cuanto a los clientes, podría ser hacer una lista de clientes muy difíciles, la cual tuvimos de repente algún inconveniente o no pudimos cerrar la venta, y para poder en ese momento ver de qué manera, con qué acciones nosotros podríamos comprender a esos clientes, ponernos en su lugar y tal vez empezar a tener un acercamiento en el cual, si son clientes insatisfechos, poder llamarlos, a darles una solución, a pedirles una disculpa, a ofrecerles un nuevo servicio, una nueva oportunidad, y pues ver de qué manera reconciliarnos con esos clientes, que tal vez ya le habíamos pasado la página y pensado de que pues allí ya no va a haber ninguna negociación, y sin embargo podríamos reabrir la página con esos clientes difíciles con el cual pues no se pudo llegar a nada, y que ahora tal vez podríamos acercarnos y cerrar algún negocio. Eso por mi parte, como recomendaciones para que pues podamos hacerlos esta semana, ¿ok? Sí, muy claro, María Gracia. Y bueno, ustedes son las expertas en el tema, pero creo que hay algo que debemos rescatar, es descubrir qué es aquello que nos motiva. Y tal vez aquello que nos motiva a hacer otras cosas que no necesariamente estén ligadas a nuestro emprendimiento, es aquello que nos puede motivar también para hacer lo que queremos lograr dentro de nuestros negocios, dentro de los retos que tenemos dentro del emprendimiento que estamos tratando de sacar adelante. Lisette, no sé si tienes algo más para complementar, por favor. Simplemente, Jorge, apuntalar esa idea, ¿no? Si hemos podido hacer un ejercicio con Maribel, que fue tan amable y que nos contó un poco aquello que la caracteriza para bien y aquello que no la caracteriza para tan bien, podemos hacer exactamente lo mismo cuando hablamos de nuestros emprendimientos, ¿no?
podemos detectar de repente qué es lo que hoy no estamos haciendo bien en nuestro emprendimiento y qué es lo que estamos haciendo bien. Y sobre eso sostener ese plan que les estás recomendando, Jorge. Porque ahí vamos a encontrar, evidentemente, las fortalezas de nuestros negocios, o sea, los aspectos que resaltan, y no solamente vamos a demostrar autoconocimiento, sino conocimiento de nuestro negocio de emprendimiento, y también aquellos aspectos que tenemos que trabajar fuertemente o nunca perder de vista, porque señores, las debilidades se conocen para dos razones. No es solamente para conocimiento informado, no. No, se conocen para o controlarlas o trabajarlas. Ujú. Si yo sé cuáles son mis debilidades personales o cuáles son las debilidades de mi negocio, no es como un conocimiento teórico que se queda guardado en algún lugar, no. Es un conocimiento que debe ser aplicado a partir de la corrección de lo que no hago bien en mi negocio y de la corrección de lo que no hago bien como persona. Y lo mismo con las fortalezas. Es Así. la utilización de lo que hago bien, tanto a nivel personal como la utilización de lo que hago bien a nivel profesional. Solamente eso, Jorge. Magnífico. Magnífico. Muchas gracias, Lisette. Lisette, María Gracia, no sé si podemos pasar al momento que abrimos micrófonos con todos los emprendedores y emprendedoras que están acá y nos acompañan y que nos cuenten qué han vivido, qué aprendizaje. Jorge, no, te dejamos escuchar. Perdón, Sí. te decía que podemos llegó el momento de abrir nuestros micrófonos en este momento de la terapia de grupo para escuchar a nuestros emprendedoras y emprendedores que nos digan qué se llevan de esta sesión, qué aprendieron, ¿O qué qué cosas preguntas tienen o qué también? preguntas tienen efectivamente, o qué cosas pueden sacar para poder aplicarlo a sus emprendimientos. A ver, los invito a quienes deseen participar, a quienes unirse, ahí vemos a Maribel, a Lorenzo, no sé quién desea participar con nosotros esta noche, por favor. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesora, ¿qué tal? Bueno, lo que me llevo ahorita en esta terapia es el autoconocimiento y la autoescucha, pues, ¿no? Ponernos, como bien dicen ustedes, en los zapatos de nuestro cliente, saberlo escuchar, pero ante todo, sabernos escuchar a nosotros mismos, sabernos identificar y hacernos un estudio para conocernos como personas, ¿no? Para antes conocer a nuestros clientes. Muy bien, buenísimo. Efectivamente, el autoconocimiento es la herramienta para conocer al otro, ¿no? Y es una herramienta elemental. Y muy bien, lo has explicado de manera bien clara. Si quieres profundizar en ese conocimiento de tu cliente, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti. Y luego, evidentemente, se te hará más fácil reconocer cosas en el cliente porque las has reconocido en ti primero. Te felicito, muchas gracias. Gracias, igual. ¿Algún otro comentario? No, a ti, un abrazo. Gracias por compartir. ¿Un comentario, alguna pregunta que tengan? A ver, mientras van pensando lo que van a decir o quiénes van a participar, quiero hacerles recordar que todos los lunes a las 8 de la noche ya se ha fijado como el horario y el día para que ustedes puedan estar atentos, para que puedan ponerlo en sus agendas y pues si es que no les llegó el ID de la reunión, puedan entrar a Diván Emprendedor en Facebook para que de ahí puedan tener el número del ID de la reunión y así no se pierdan sus sesiones. Y si no pudieron estar en alguna, se perdieron alguna, pueden encontrar la grabación de la sesión anterior allí en Diván Emprendedor, que a través del canal de YouTube lo estamos Muchas gracias, María publicando, Gracia. ¿verdad, Jorge? Muchas gracias, María Gracia. Y quería compartir un comentario de Antonio Valdivia. Antonio, gracias por compartir por el chat. Nos habla de la importancia de la automotivación, que a él, digamos, lo ayudó mucho. Y sí, es vital, sobre todo en momentos como este, ¿no? Donde recibimos toneladas de malas noticias y recibimos no necesariamente eso que nos motiva, que extrínsecamente, o sea, afuera no hay cosas que necesariamente hoy nos están motivando, lo único que nos va a sostener es esa capacidad de creer en lo que soñamos a pesar de las circunstancias. Y esa es la automotivación. Efectivamente, Antonio, eso nos va a ayudar muchísimo a seguir luchando por nuestros sueños, a encontrar nuevos caminos para seguir desarrollando nuestro propósito personal. Muchas gracias. Sí. Bueno,
María Gracia, Lisette, creo. A ver, tenemos acá un comentario. No sé si me permiten. Ah, sí, ya se están despidiendo todos nuestros emprendedoras y emprendedores que nos han acompañado esta noche. Muy bien de contarnos alguna historia, alguna anécdota, algo en la página de Diván Emprendedor para luego comentarlo en la siguiente sesión, ¿verdad, Jorge? Muchas gracias a todos por su presencia. No, bien, gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias y solamente para terminar, a ver si nos cuentan de repente quién se animó a hacer la receta de los pancitos que compartimos en la sesión anterior y que tantos nos los estuvieron pidiendo. Así que envíennos sus fotos, cómo les fue con los pancitos, envíennos sus comentarios, sus emprendimientos, envíennos sus preguntas, sus historias que estamos nosotros para compartir. Y como conversábamos con Maribel al principio, si tienen ustedes algún emprendimiento que quieren compartir o que pueden compartir, este es el momento también para poder hacer un buen networking, suban posteen en Diván Emprendedor qué es lo que hacen, qué soluciones nos están brindando y estamos seguros que va a haber una gran acogida y una gran difusión entre todos los emprendedores y emprendedoras que nos siguen. Así que sin más, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Ya viene el programa especial solamente dedicado en el tema inmobiliario que estamos preparando con una invitada especial que lo vamos a avisar con tiempo. Mientras tanto, muchas gracias y sigan adelante. Buenas noches, María Gracia. Buenas noches, Lisette, para que se despidan, por favor. Muy buenas noches, Jorge. Gracias a todos los emprendedores que se conectaron hoy y los nuevos y a los que se conectan siempre. Que les vaya extraordinario. Y nada, simplemente a volver a invitarlos a ya por fin empezar a trabajar en esta red de contactos con todos nuestros emprendedores. Les agradeceríamos mucho que nos escriban en Facebook, nos envíen información de su emprendimiento y nosotros postearlo. La idea es que en esta gran red podamos no solamente generar networking, sino de ser posible negocios y, como bien dijo María Gracia al principio, entre nosotros mismos generar consumo. Así que, nada, los invito a eso, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana como siempre. Muchas gracias. Me despido. Recomiéndenos, pasen el ID también a sus familiares, a sus amigos. Me encantó verlos. Así que, pues, un abrazo para todos y ya saben, con un ánimo, con pensamientos positivos, con mucha esperanza, con mucha fe, que todo va a cambiar para bien, que otra vez vamos a estar todos abrazándonos en algún momento. Hay que estar esperanzados, ¿no? Hay que estar con mucha fe, más que nunca. Hasta la próxima, hasta el próximo lunes. Que les vaya Así es, bien. hasta el próximo lunes. Muchas gracias por todo y muy buenas noches. Muchas gracias, emprendedoras y emprendedores. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Saludos. María Gracia. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.